Entonces, siendo las 2:08 del día 18 de agosto del año 2020, en el grupo Política Petrolera, grupo, este es de uno. Espera a ver cómo es que llama este grupo de nosotros aquí. Grupo de uno. Sí, muy bien. Entonces tenemos la presencia en este momento de 14 estudiantes, conmigo 15. Vamos a continuar con la clase, porque vamos muy quedaditos. Ya vimos los riesgos que evalúan los inversionistas extranjeros. Bueno, esta es una clasificación, por ejemplo, que también hace la empresa ConocoPhillips. ConocoPhillips clasifica también los países de acuerdo también al riesgo, y los evalúa también de acuerdo a las reservas de petróleo, tanto líquido como gas, en barriles equivalentes. Entonces se cuenta ese diagrama que tienen en pantalla, donde en la parte superior están países como Rusia, Arabia, Irán, Canadá, Qatar, o sea, hacia arriba están los países con más reservas de petróleo. Este diagrama es del año 2008 y está basado en las reservas según las estadísticas de BP. Bueno, 2008 todavía no, aquí no aparece, no veo por ningún lado Venezuela con sus reservas significativas, porque aquí no se habían incluido las reservas probadas de la faja del Orinoco que ya fueron desarrolladas. Parte de ellas, ¿no? Parte de ellas. Hoy Venezuela debería estar por aquí arriba, de rojo sí, por alto riesgo, pero debería estar aquí en la parte superior por encima de Arabia Saudita, por encima de Rusia, porque hoy quien tiene más reservas probadas es Venezuela, con más de 302.000 millones de barriles de reservas probadas equivalentes, superando obviamente a Arabia Saudita y superando a Rusia y superando a Irán. En este momento, inclusive aquí en el 2008, figuraba con reservas del orden de los 165, de los 165.000 barriles de reservas probadas, pero ya subió a 300.000, imagínense. Entonces, está en la parte intermedia aquí. Inclusive, por allá en el año... no, inclusive antes del 2008 estaba más abajo Venezuela, estoy equivocado, estaba por el orden de los 65.000, no 165.000, sino 65.000 millones de barriles. Pero desde que entró Chávez, como Chávez concesionó, no, sino entregó bajo contratos de servicios la faja del Orinoco a rusos y a chinos, y ellos entraron a desarrollar esas reservas de crudo pesado. Pues ya al desarrollar las reservas, de acuerdo a lo que hablábamos la clase pasada, pues ya al desarrollar las reservas que hay originales ahí en la faja del Orinoco, que superan los 5 billones, o sea, 5 billones son 5 millones de millones de reservas ahí en la faja del Orinoco, originales, ¿no? Originales. Ya los rusos y chinos, repito, han desarrollado significativas reservas para pasar ya de reservas probadas de 65.000 millones, pasaron a 300.000 millones. Eso significa que aumentaron 235.000 millones más de reservas. Ahora, 235.000 millones de reservas probadas de 5 billones que hay originales, pues, ¿qué porcentaje es?
hablando de factor de recobro. Entonces miremos en la calculadora y verás que eso no es casi nada. Entonces si hablamos de 5 billones, que es por 10 a la 12, y mejor hagamos lo siguiente. 235.000 millones sería por 10 a la 9. 235.000 millones dividido en 5 billones, que es por 10 a la 12. ¿Sabe cuánto han desarrollado los chinos y los rusos en la faja del Orinoco? El 4,7%. Redondeando, y esa cifra es bueno que ustedes la tengan por ahí. En la faja del Orinoco solo han desarrollado el 5% de las reservas. O sea, el factor de recobro de la faja del Orinoco es del 5%. O sea, casi nada, muy poquito. Eso es, el potencial que tiene Venezuela es muy grande. Bueno, compañero, entonces esta matriz muestra en el eje de la Y esas reservas y muestra en el eje de las X lo que nos interesa a nosotros, que es el riesgo. Entonces, basado en la matriz anterior que vimos en las clases anteriores, valga la redundancia, pues lógicamente clasifican los países en esta matriz. Hay empresas que hacen es un DOFA, una matriz DOFA. Aquí es una matriz muy sencilla. Y entonces, lógicamente, las empresas petroleras en su portafolio de inversión, pues se escogen primero países que tengan riesgo muy bajo, como Canadá, Noruega, mismo Estados Unidos, ¿sí? Y empresas y países, por ejemplo, que cumplan la matriz anterior con una favorabilidad alta, llegando al 100%, y obviamente con un nivel de riesgo muy bajo. O sea, la favorabilidad y el riesgo son inversos. Colombia no aparece porque Colombia, pues las reservas son muy bajitas, las reservas probadas, ¿sí? Son muy bajitas y no aparece aquí. Entonces se cuenta que por aquí no aparece Colombia. O sea, Colombia no aparece en el escenario de ellos. Por eso difícilmente a Colombia vienen inversionistas extranjeros. Aquí, por ejemplo, en países que tengan un riesgo moderado, pues ellos buscan mejores condiciones de contrato, de tal forma de que la rentabilidad de la inversión sea más alta y esa rentabilidad más alta pues amortigua el riesgo, ¿sí? En países con riesgos significativos, como es México, Argelia, Kazajistán, Arabia misma, Rusia, pues Arabia y Rusia, Kuwait, Argelia, México, todos países que aparecen ahí de amarillo, incluido Indonesia, todos esos países tienen nacionalizado el petróleo. O sea, allá ellos no van a tener concesiones, ni contratos de producción compartida, ni ganancias compartidas. Ellos ya, estos países nacionalizaron el petróleo. Quien hace la exploración y la explotación, pues son las empresas petroleras estatales. Si al caso las compañías multinacionales llegan es como empresas de servicios, ¿sí? Empresas de servicios, o sea, contrato de servicio, no más. Y en el caso de lo rojo, como es Irán, Irak, Nigeria, Venezuela, ahí sí, por allá ni asoman las narices, allá no hay nada que hacer. Lógico, habrán empresas que van, pero como el caso de Venezuela, van empresas de China y van empresas de Rusia porque son sus aliados y a ellos sí le firman unos contratos especiales, ¿sí? También de servicios, pero las empresas multinacionales del mundo capitalista no van por allá. Ahora, Quito, por ejemplo, Colombia, mirando, por ejemplo, esta lista que hizo, esta lista es de McKinsey, una empresa que también evalúa riesgos, McKinsey. Aquí, por ejemplo, antes de haberse creado la NH, incluso antes de el decreto, de la ley 756 del 2002, que baja las regalías del 20 al 8% escalonadas,
¿sí? Antes de eso, Colombia estaba en el puesto 56, como lo pueden ver, y aquí pasó al puesto 30 después de esos cambios, ¿sí? Puesto 30. Y aquí habla 2004, ya se había creado la NH, ¿sí? La NH. Entonces ya esos cambios que se hicieron de bajar las regalías con la ley 756 del 2002 y modificar el modelo de contrato de asociación a concesión moderna y haberle quitado a Ecopetrol la administración del subsuelo y habérselas pasado a la NH, pues Colombia bajó en ese ranking de 56 a 30, o sea, mejoró, ¿sí? Mejoró su escala. Bueno, entonces, eso es como para ver cómo lo que miran los inversionistas hacia un país, para ver qué tan atractivo es y si ellos traen capital de riesgo. Ahora, hay una cosa clara, y se lo dije en una clase anterior, nosotros necesitamos inversión extranjera, por muchas razones, ¿sí? Por muchas. Una, la industria petrolera es de grandes ligas, o sea, eso no es de ganaderos o de cualquiera. Aquí no se le mide ni Sarmiento Angulo, ni Santo Domingo, ni Ardila Lule a buscar petróleo, porque si se le miden a esa actividad y asumen riesgos altos y el pozo le sale seco, pues se quiebra, ¿sí? O sea, por ejemplo, meterse offshore, donde una plataforma marina vale más de $1.000 millones y le sale seco, pues $1.000 millones es mucha plata. Eso no las tiene cualquiera bajo el colchón y menos para arriesgarlas. Entonces, aquí en Colombia no tenemos ricos, 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 ¿sí? Propiamente, pues aquí decimos que Santo Domingo y Ardila Lule y Nicanor Restrepo y Sarmiento Angulo son ricos, pero no, o sea, comparado con los verdaderos ricos del mundo, esos son unos pobres zarrapastrosos. Como yo les he dicho también en unas clases anteriores, no sé si se lo dije a ustedes, el Producto Interno Bruto de Colombia es de 300.000 millones de dólares. Bueno, el año pasado, ¿no? Este año con la pandemia yo creo que todo se va a caer. Cuando hablamos riesgo se lo dije, 300.000 millones es lo que se factura en el país todas las empresas, sector público y sector privado, ¿sí? Todos son 300.000 millones, incluidas las empresas extranjeras. Y solo Apple en Estados Unidos facturó el año pasado 900.000 millones de dólares. O sea, Apple, claro, es la empresa más grande del mundo, pero Apple en Estados Unidos, imagínense, una sola empresa de Estados Unidos, que es la más grande del mundo, factura tres veces lo que facturan todas las empresas que hay en Colombia. Entonces, si solo Apple factura 3 veces o el 300% de lo que nosotros facturamos aquí en este país dentro de nuestras fronteras, o sea, nosotros somos una cagarruta, somos un país repobre desde ese punto de vista porque somos muy ricos en recursos naturales, lo que pasa es que se los llevan, ¿sí? Entonces, difícilmente, pues aquí vamos a encontrar inversionistas que se le midan a ese negocio. Segundo, nuestro país tiene un riesgo geológico muy alto, como ya lo vimos. O sea, la probabilidad de encontrar petróleo es baja. Y además, la probabilidad de encontrar un gran yacimiento petrolero, ¿sí? Un gran yacimiento, es aún mucho más bajo, muchísimo más bajo. Porque ya lo vimos que solamente se han descubierto 11 campos de más de 1.000 millones de barriles y 8 campos entre 500 y 1.000 millones de barriles de reserva. O sea, no van a venir porque no hay un potencial o una probabilidad alta de encontrarse en un gran yacimiento. Entonces, aquí nosotros tenemos que, digamos, generar condiciones para que esa inversión llegue. Ecopetrol tiene otro problema y es que por ser en su mayor parte de su, digamos, la participación accionaria mayoritaria es del Estado, del gobierno. Entonces, al ser
una empresa mayoritaria del Estado, la misma ley no le permite hacer inversiones significativas de sus dividendos. ¿Por qué? Porque el gobierno le pide gran parte de sus dividendos, o sea, de sus utilidades. Entonces, Ecopetrol puede tener dividendos de 20.000, 30 billones, perdón, de 20, 30 billones de pesos, como el año pasado que tuvo utilidades de 13.3 billones, pero el gobierno no le va a dejar que gran parte de esos dividendos los utilice en inversión, porque el gobierno va a querer como dueño y como socio coger la gran parte de esos dividendos para el presupuesto nacional. Entonces, por ser una empresa estatal, Ecopetrol tiene restringida la inversión. Entonces se necesita que venga alguien. ¿Bien? Eso es claro y por más nacionalistas que nosotros seamos, pues no somos un país rico, ni tenemos un potencial petrolero como Venezuela. Venezuela, donde usted perfora, encuentra petróleo. Entonces ya las cosas allá son diferentes. Allá pueden darse el gusto de poner un modelo de contrato con unas garantías grandísimas para el país y muy poquitas garantías para el inversionista, y el inversionista se le mide porque ellos dicen, no, allá no necesitamos ni hacer sísmica, perforar y sacar petróleo, ¿sí? Porque es un mar de petróleo, por ejemplo, toda la faja del Orinoco. Entonces, que nos den un bloquecito allá y ya es una lotería. Entonces, obvio que allá se van los inversionistas, así las condiciones para el país en términos de participación en renta petrolera, pues no les importa a los inversionistas y van para allá. Pero nosotros aquí en Colombia no porque aquí en Colombia, repito, como ya lo evaluamos en las clases anteriores, sobre todo, repito, desde el punto de vista geológico y de logística, pues estamos graves. Entonces eso significa que tenemos que darle condiciones. O sea, nosotros nacionalizamos el petróleo y no somos capaces de hacer la tarea de exploración para buscar nuevas reservas, ¿sí? O sea que nacionalizar el petróleo es un error. Pero tampoco podemos bajarnos los pantalones y decirle a las multinacionales, vengan y busquen petróleo y todo lo que encuentren es para ustedes. O sea, eso tampoco no, porque entonces es mejor dejar el crudo abajo, porque si van a venir a buscar petróleo y no nos dan ni empleo, y el empleo que dan mal remunerado, ¿sí? Y fuera de eso, sacan el crudo y se lo llevan, y se llevan el 100% de las utilidades, y no pagan ni impuesto de remesa, y fuera de eso tienen más de 200 prebendas tributarias adicionales a esa. Cuando se llevan el crudo les devolvemos el IVA, ¿sí? Nos venden crudo, toca pagárselo a precio internacional, ¿sí? Y en boca de pozo. Entonces no tenemos garantizado ni siquiera un precio preferencial para nuestra refinación, ni siquiera tenemos garantizado el suministro interno. Entonces yo digo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué culos? ¿Entienden? Entonces eso es como si uno tiene un restaurante, pero decidió cerrarlo, pero alguien le dice, oiga hermano, en lugar de tener el restaurante ahí cerrado, hermano, préstemelo, ¿sí? Préstemelo y yo lo abro y yo cocino. Entonces, bueno, van a cocinar, van a vender almuerzos, a mí no me están pagando arriendo, y fuera de eso hoy los visito y ni siquiera me regalan una limonada. Y si yo les digo, sírvame el almuerzo y me lo cobran, entonces yo digo, oye, ¿yo qué estoy haciendo? Ajá. Le estoy dando el restaurante a este huevón para que este huevón cocine y lo abrió y vende, y ni siquiera conmigo es capaz de regalarme una limonadita o decirme, oye, siéntese y le brindo el almuerzo. Porque si me lo da, toca pagárselo. Y no me da un precio preferencial en el almuerzo, sino me lo cobra igual que como está en la carta del restaurante. Entonces yo digo, yo prefiero cerrar ese marica restaurante y decirle, hermano, entrégueme el restaurante y yo lo cierro. Porque si yo no voy a ganar nada, y fuera de eso, cuando él se vaya me va a dejar vuelto mierda el restaurante, la cocina cochina, ¿sí? Llena de basura, llena de manteca, llena de grasa, las paredes sin pintar, las mesas partidas, rayadas, etcétera, que es lo que nos va a dejar la industria, por ejemplo, con el fracking.
Entonces yo digo, no, mejor cierro el restaurante, que se quede quieto allá el crudo, que se quede abajo el petróleo. Esa es la situación en la que estamos nosotros en Colombia. Yo prefiero que el petróleo se quede abajo, a que vengan las petroleras, los que ni se lo lleven y a nosotros nos dejen viendo un chispero. O sea, eso no tiene ninguna gracia. Entonces, compañeros, ya basados en eso, pues vamos a analizar dos cosas. Pues vamos a entrar ya a Colombia. ¿Cómo es nuestra política petrolera? Porque todo lo que vimos hasta la clase anterior, pues obviamente pues tiene que ver con lo que es el contexto mundial del petróleo y de la, digamos, la política petrolera mundial. Vamos a mirar cómo es aquí en Colombia y vamos a mirar también qué tipos de contratos hay. Esa es la clase de hoy. Y ya la próxima clase sí analizamos el modelo de contrato de la ANH. Entonces, aquí en Colombia hay unos principios básicos en la política petrolera. Y los principios básicos son como los objetivos, digámoslo así. Ustedes que ya están haciendo tesis de grado, pues son como los objetivos generales y específicos de la tesis de grado. O sea, los principios básicos es por qué necesitamos tener una política petrolera, por qué necesitamos llevar a cabo una actividad exploratoria, por qué necesitamos contar con esos recursos naturales no renovables, petrolíferos y obviamente extraerlos. La pregunta es, ¿cuáles son los principios en los cuales se basa la explotación del recurso en Colombia? Esos son los principios básicos. El marco legal. El marco legal es cuáles son las reglas o normas que nos rigen, ¿sí?, para el desarrollo de la política petrolera en Colombia. Y el marco institucional es acá, o sea, qué institución o quién está a cargo de la administración del subsuelo como tal y, lógicamente, de establecer, digamos, desde el punto de vista del gobierno, de establecer una vigilancia, un control. La administración es, lógicamente, quién administra el subsuelo, esos recursos, quién adjudica las áreas, quién firma los contratos, ¿sí? Porque quién pone las leyes, la Constitución, mejor dicho, quién pone las condiciones y términos, pues eso lo hace el Congreso de la República. Lo debe hacer según la Constitución, el que establece las condiciones y términos para la exploración y explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Lo dice la Constitución, que es la ley, y la ley pues es el Congreso. Pero ¿quién administra eso? Y lógicamente lo administra bajo las normas que están establecidas en el marco legal. Pues aquí en Colombia es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿sí? Para minería, la Agencia Nacional Minera. Y esa es una dependencia del Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas, lógicamente, establece también vigilancia, control. Las empresas petroleras tienen que rendirle cuentas a la ANH y al Ministerio de Minas. Si va a perforar un pozo, tiene que reportar la perforación del pozo. Tiene que enviar reportes diarios de perforación, de los ripios que se están obteniendo, qué tipo de rocas se están perforando, qué tipo de crudos, cuánto se produjo diariamente. Todo eso se llaman formas. Las formas son 30 formatos que algunos hay que llenar diariamente, otros hay que llenar semanalmente, otros hay que llenar mensualmente para reportarle al gobierno, ¿sí? Ese es el marco institucional. ¿Quiénes deben desarrollar las actividades que establece la política petrolera en Colombia? ¿Quiénes? Entonces ahí está el Ministerio de Minas, está la ANH, está la CRED para el caso del gas, en la comercialización del gas, que también ellos son los encargados como si fuera una superintendencia en la parte eléctrica. Entonces, quien regula la parte de gas y la parte eléctrica es la CRED. Se llama Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas. En el caso, por ejemplo, digamos, de comercialización del crudo, pues ahí también entra la Superintendencia de Industria y Comercio. En la parte ambiental, pues está la ANLA y el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? En la parte de comunidades y sobre todo lo que es consultas previas con
comunidades indígenas y afrodescendientes. Eso lo hace el Ministerio del Interior, ¿sí? Entonces, todo eso son instituciones que van a entrar en juego ahí y vamos a tenerlas en cuenta, o ellas entran y tienen competencia ahí. En el marco legal, pues lógicamente la Constitución, y hay TLCs y acuerdos internacionales, hay leyes del Congreso, como la Ley 756 del 2002, que es la ley de liquidación de regalías, y hay leyes también para la distribución de las regalías, y hay decretos leyes, y hay decretos, y hay acuerdos. Todo eso lo vamos a mirar ahorita, que obviamente son las reglas en las cuales se enmarca el desarrollo de la política petrolera. Entonces, entremos con los principios básicos, compañeros. Los principios básicos de la política petrolera es que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Ojo con eso. Eso está en el artículo 332 de la Constitución. Nosotros ya veníamos hablando en las clases iniciales de que Bolívar, por allá desde 1828 o 29 en Quito, mediante decreto había establecido que las minas eran propiedad de la República, y luego dijimos que por allá en 1873 se estableció en el Código Fiscal que las minas en ese momento todavía no había petróleo, o no había, no había incursionado la industria petrolera en Colombia. Allá ya se dijo que los recursos naturales y las minas eran propiedad de la nación, y eso se confirmó en la Constitución de 1886, y posteriormente pues todo eso se refrendó de que eran propiedad de la nación, tanto en la Ley 120 de 1919, en el Decreto 1056 de 1953, que es el Código del Petróleo, en la Ley 20 de 1969 volvió y se habló de que los recursos del subsuelo eran de la nación, y ya en la Constitución de 1991, y voy a mostrarle la Constitución, yo la tengo por aquí porque esta mañana tuve que abrirla, vamos a ver si está por acá. Constitución de 1991, entonces vamos a mirar la ley, el artículo, para que ustedes vayan conociendo la Constitución. Yo ya me la he leído toda como unas 20 veces, y tengo que consultarla cada rato porque son muchos artículos y no todos me los sé de memoria. Me sé lo suficientes para uno dar sus clases y sus charlas, pero uno como ciudadano pues tiene que conocerse la Constitución. De pronto no de memoria, pero sí, por ejemplo, conocer los derechos fundamentales, los derechos colectivos, el derecho, por ejemplo, a la consulta previa, el derecho a, digamos, la consulta popular, muchos mecanismos de participación ciudadana que hay y uno no los conoce. El derecho, por ejemplo, a ser informado, y el derecho, por ejemplo, a solicitar la información por derecho a petición, la tutela es clave también, ustedes la tengan en cuenta, el derecho a la protesta, y todos esos artículos uno los debe conocer. Bueno, aquí vamos, me pasé. Artículo 332, muy cortico, muy sencillo, vea, este sí se lo pueden aprender ustedes de memoria, porque no son sino 2 renglones y medio, y lo pueden rezar. Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. ¿Esto qué significa? Lo que ya hemos hablado cuando hablamos de la matriz, cuando hablamos de seguridad jurídica, y es que el que tiene derechos adquiridos se le respeta. Y aquí en Colombia pues hay un campo activo privado que es el Campo Velázquez, que lo tiene Manzarobar en Puerto Boyacá. Ese es un derecho adquirido, se respeta, ¿sí?
Entonces esa es propiedad privada. Y hay algunos campos todavía que no están activos, pero que están en propiedad privada y que cumplieron con lo establecido en la Ley 20 del 69 y confirmado en la Ley 97 de 1993, y es que ellos con taladro perforaron pozos en su propiedad privada antes de 1969 de que la Ley 20 fuera sancionada, ¿sí? Entonces hay otros campos como el campo Tubará, que aunque no está activo, ahí se perforaron pozos mucho antes de 1969, como fueron de por sí los primeros pozos, como ya lo vimos. En 1883 se perforó el primer pozo Tubará en un subsuelo que es propiedad privada, por lo cual ese campo es privado, ¿sí? Entonces, esos son derechos adquiridos. Bueno, ya que abrí la Constitución, quiero pasar al artículo 334, que dice así, vean. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, ojo con lo que le voy a decir, mostrar si yo lo puedo resaltar aquí. Y si puedo resaltarlo, resalto y lo dejo resaltado. Esto es un PDF. Sí, lo pude resaltar. Entonces, póngale cuidado. Dice, por mandato de la ley. Le voy a leer todo corrido hasta donde está el punto. La Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Entonces, póngale cuidado. Aquí lo que deja claro es que el Estado, obviamente estamos todos, intervendrá por mandato de ley. Voy a volverlo a resaltar para que me quede más bonito. No me quiere dejar resaltar otra vez. Voy a volverle a poner para que me quede más, eso, que me quede más clarito. Entonces, este intervendrá por mandato de la ley. ¿Eso qué significa? La ley es el Congreso de la República. Entonces, debe haber una ley que establezca cómo es la explotación de los recursos naturales. Voy a subrayar esto también, ¿sí? Obvio, porque es necesario. Eso. Voy a pasar al artículo 360, para que ustedes también lo tengan presente y no volver a abrir este documento. 360. Dice, modificado en el acto legislativo 5 de 2011. ¿Sí? Artículo primero. Ojo, la explotación, voy a subrayarlo, de un recurso natural no renovable, como lo es los hidrocarburos, causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. Eso ya es en el contrato. ¿Sí? Bueno, no lo voy a resaltar esa parte. Dice, la ley, ojo con lo que dice, la ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables. La ley. Es la ley, ojo, es el Congreso de la República. Queda claro. Ojo que es la ley. Ténganlo en sus mentes. Quiero pasar yo aquí, aprovechando esto, a unos artículos que ustedes deben conocer adicionalmente, que ustedes como ciudadanos tienen que conocerlo, y yo sé que son muy perezositos ustedes. Me queda por aquí la ley,
artículo 102, venga a ver por aquí, artículo 102. Territorio con los bienes públicos comparte la nación. Artículo 103. Ajá. Ojo con esto, compañeros. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. ¿Sí? El voto. Obvio, toca utilizarlo. ¿Sí? El plebiscito. También toca utilizarlo. ¿Sí? Ojo, porque es participación del pueblo. Que no me quiere tomar aquí esto. El plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. ¿Eso qué se llama? Mecanismos de participación ciudadana. La consulta popular es un derecho constitucional. Dice, la ley lo reglamentará. Aquí, para que ustedes entiendan eso. Artículo 104. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. ¿Esto qué significa? El presidente puede hacer una consulta, ¿sí? Pero para hacerlo tiene que pedirle permiso al Senado de la República, ¿sí? Con la firma de todos los ministros. Obvio que el que no firme de los ministros lo echa. Ahí lo que le queda es la tarea hacerla en el Senado. Artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que establece el Estatuto General de la Organización Territorial y en los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes, según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio. Ahí también está que los alcaldes y gobernadores pueden hacer consultas populares. Vámonos más abajo, que eso es clave, esto que ustedes lo aprenden en la Constitución, porque ustedes pueden tener derecho a ser consultados. Pero hay una muy importante que yo la nombro mucho cuando yo hablo. Dice, ojo con lo que dice, artículo 95, y lo voy a resaltar al artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Ojo con eso. Este también es un artículo que ustedes lo deben aprender de memoria. Así como aprende del Padre Nuestro, que eso es largo, el Ave María es largo y muchas otras huevonadas. Esto es más importante que esos Padre Nuestro y Ave Marías. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y el ciudadano. Ojo, porque usted lo tiene que saber como ciudadano. ¿Sí? Son deberes. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Obrar conforme al principio de solidaridad social. Respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Es una cosa, por ejemplo, que yo siempre peleo con las petroleras, ¿sí? Y le digo, no, es que ustedes tienen que promulgar porque haya salud de las personas y evitar, por ejemplo, acciones de la industria que pongan en peligro la vida. Entonces, cuando tienen malas prácticas la industria petrolera y, por ejemplo, hacen vertimientos de aguas contaminadas a los caños y a los ríos y más abajo, aguas abajo, el campesinito está tomando esas aguas, o hay un derrame de crudo y llega a una quebrada, a un caño, y más abajo se llega a un acueducto, compañeros. Eso está violando la Constitución, porque está lógicamente poniendo en riesgo la vida de las personas, la salud de las personas. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas y mantener la independencia y la integridad nacional. Pero hay otras más importantes. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Propender al logro y el mantenimiento de la paz.
bueno, cosas que no hace Uribe, ¿no? Esto sí no lo cumplió Uribe. Colocar para el buen funcionamiento, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Ojo con esto, ojo con esto. Proteger los recursos naturales, culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Esa es una cosa que yo siempre busco y contribuyo como ciudadano a proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano. Bueno, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, y es pagar uno los impuestos. ¿Sí? Entonces, entonces, compañeros, nosotros como colombianos tenemos esos deberes. Bueno, esto es aquí de los ciudadanos. ¿Cuáles son colombianos y cuáles no? Entonces, vamos a otros artículos rápidamente. Vamos al 38, quiero que lo lean. Hoy la clase es casi de puras leyes, constitucionalidad. Ojo con este, ojo con este. Y es cuando a mí me critican porque yo critico y hablo. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. Esto es lo que son, por ejemplo, el sindicato, derecho a sindicalizarse. ¿Sí? Toda persona, dice el 37, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse. Mire, aprenda en este de memoria también, porque es que este es uno de los que uno más utiliza, el artículo 37 de la Constitución. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Ese es el derecho a la protesta, compañeros. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública o pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. La ley es la única que puede, pero usted puede protestar, obviamente. Dice, parte del pueblo. Entonces, uno puede salir a protestar, que es lo que hacen los estudiantes universitarios cuando salen. Vamos a otro, el artículo 23. El artículo 23, compañeros, sí lo debe saber hasta el campesino más humilde, la empleada de servicio, el ñero, ¿sí? La persona desechable, lo que sea, todo el mundo lo tiene que saber. ¿Sí? Este sí lo resalto todo. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. ¿Sí? El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. Ojo con eso, compañeros, y esto es lo que se llama el derecho de petición. O sea, este derecho de petición. Toda persona tiene derecho a solicitar. No solo al gobierno, ¿no? Porque muchos creen que es solo un derecho de petición al gobierno nacional o a las oficinas del Estado o oficinas administrativas del Estado. No, a todos, inclusive a una empresa privada. Ustedes tienen derecho, por ejemplo, allá en la Escuela de Petróleos, a solicitar mediante un derecho de petición, haciendo alusión al artículo 23, pueden tener derecho a todo. Por ejemplo, muéstreme en el acta del Consejo de Escuela, muéstreme en el acta del Comité de Proyectos de Grado, etc. Le voy a poner el ventilador porque puede hacer calor. Bueno, entonces, dése cuenta, yo más adelante les voy a nombrar estos artículos que estoy señalando, ¿no? Bueno, la Constitución tiene también 42 artículos que tienen que ver con un ambiente sano. ¿Sí? El artículo 13.
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. O sea, aquí todos somos iguales, ¿sí? No puede haber discriminación en este país. Los negritos, los monos, los azules, los castaños, los que son de testigos de Jehová, o son de la iglesia cuadrangular, o pentecostal, o adventista, o ateos, todos somos iguales. Seguimos, compañeros. Bueno, ese artículo era el que nombraba en sus charlas el humorista, ¿cómo es? Me olvidó el nombre del humorista que fue asesinado por los paramilitares. ¿Me recuerdan el nombre? Que hacía en Volador. Jaime Garzón. Exacto, gracias, Jaime Garzón. Vale, cuidado el artículo primero. Colombia es un estado social de derecho. Esta vaina. Eso es lo que no le gusta a Uribe. Por eso Uribe quiere cambiar la constitución. Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada. Ojo, porque esto ha sido violado constantemente. Esto no se ha cumplido. Porque es que aquí en Colombia todo está centralizado a Bogotá, todo. ¿Sí? Y la Constitución dice que debe ser descentralizada, y esto no lo han desarrollado todavía. Con autonomía en sus entidades territoriales, miren, con autonomía en sus entidades territoriales. De acuerdo a la Constitución, por ejemplo, Santander o Boyacá o Casanare, por autonomía podrían decir, aquí no puede entrar la minería, por decir algo. Aquí no se puede hacer fracking, por decir algo. Eso lo está establecido en la Constitución, pero no se ha desarrollado, ¿sí? Entonces dice, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. O sea, el interés general está por encima del interés particular. Ojo que esto sí lo aplican las petroleras, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en las últimas clases de responsabilidad social empresarial. Allá sí llegan a una finca y para las petroleras la propiedad privada vale huevo, porque ellos dicen, es que la industria petrolera es de interés general, porque es de utilidad pública. Y la Constitución dice que el interés general prevalece sobre los intereses particulares de ustedes como finqueros. Por lo cual, si usted no permite que el taladro ingrese a su finca o que hagamos sísmica en su finca, lo expropiamos. Ahí se aplica la Constitución, ¿sí? Pero cuando son derechos fundamentales para los ciudadanos, ahí sí la Constitución no aplica. Por eso es, compañeros, que se dice que las leyes son palos de ruana, ¿sí? Pero uno las puede hacer cumplir. Para hacerlas cumplir, ¿quién está? El Poder Judicial. ¿Sí? El Poder Judicial es el que las hace cumplir. Entonces uno tiene que demandar o poner una tutela o establecer una acción popular o una acción de grupo. O sea, hay muchas formas individuales y colectivas, ¿no? Porque también uno puede de manera colectiva pues hacer valer sus derechos. Bueno, hay derechos fundamentales, no voy a ir a ellos porque nos demoramos, y también hay derechos colectivos, ¿no? Que están establecidos en la Constitución. Entonces, una cosa importante, compañeros, es que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, ya lo vimos, artículo 332 de la Constitución. Aquí se permite la participación
de la inversión privada, ¿sí? Se permite. ¿Eso qué significa? Aquí no está el petróleo nacionalizado. Cuando el petróleo se nacionaliza, pues el que hace la explotación es el Estado. Lo otro principio básico es garantizar el autoabastecimiento de los hidrocarburos y sus derivados. O sea, lo que tenemos que buscar es que los hidrocarburos satisfagan las necesidades internas de nuestro país, lo mismo que los combustibles, y que no tengamos que importarlos. La protección al medio ambiente es un principio básico. Por eso a mí me emberraca cuando las petroleras tienen malas prácticas, ¿sí? Aquí yo vuelvo y les digo a ustedes, no es que yo esté en contra de la industria petrolera, ni más faltaba. Lo que pasa es que a mí me saca la piedra que violen la Constitución, ¿sí? Y que violen principios básicos como este, protección del medio ambiente. Tienen que hacerlo con buenas prácticas. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la forma como lo hacen. Entonces, eso es una de las cosas que no estoy de acuerdo. Y lógicamente tampoco estoy de acuerdo con el modelo de contrato de la NH, porque el modelo de contrato de la NH viola el tercer principio del autoabastecimiento de los hidrocarburos y derivados. Para que ustedes lo vean, y me lo voy a adelantar de la próxima clase, ya, porque es que esta mañana tuve una charla con congresistas y les mostré por aquí algo. Tener una cosita, a las empresas que, digamos, llegan a violar lo que son los caracteres ambientales, ¿quién está como bebedor ahí? ¿Quién los ve si están haciendo las buenas prácticas o no? Eso lo hace la autoridad ambiental, de control ambiental, es el Ministerio de Medio Ambiente, se llama ahora O la Ministerio de ANI Ambiente. La o ANLA. el ANLA, son los que están pendientes de ellos. En ese Sí, caso. la ANLA. No, no la NH, la ANLA. No, sí, el ANLA. Bueno, Y las corporaciones autónomas regionales, vale, cuidado, la ANLA. La ANLA es la que otorga la licencia ambiental, pero también está encargada de vigilar. ¿Sí? Ella es una autoridad de control también y vigilancia. Pero no lo hacen. O sea, ahorita es que eso hace parte de la última parte del tercer capítulo, que es bueno pues que lo hablemos aquí porque tampoco nos va a quedar mucho tiempo para el último capítulo, pero ya que lo hablamos aquí. La ANLA pues otorga la licencia ambiental y ustedes ya vieron una materia con Harvey o con Katy, cualquiera de los dos. Y ahorita creo que Olga Patricia también le está dando, que es gestión. Y ahí pues ustedes conocieron en esa materia que lógicamente para poder tener, primero, todo proyecto u obra, lo dice el capítulo 8 de la ley 99 del 93, ¿no? Todo proyecto u obra que haga cambios significativos en el paisaje o genere afectaciones irremediables en el medio ambiente, tiene que tramitar licencia ambiental. Entonces, la industria petrolera, pues, si requiere licencia ambiental es porque cae ahí. O sea, está dentro de lo que establece la ley 99-93. Entonces, la industria petrolera, si le exige licencia ambiental, es porque va a hacer cambios significativos en el paisaje, y obvio que los hace porque hace carreteras de locación a locaciones, planaciones para las locaciones de los pozos, tumba árboles, etcétera. Ustedes, y obviamente monta machines y lo que sea, hay líneas de flujo, entonces va a hacer un cambio significativo en el paisaje. Y de la misma manera, pues también dice que si tiene afectaciones ambientales irremediables, y lógico que las afectaciones que la industria petrolera hace, muchas de ellas son irremediables o se demoran muchos años en poderse remediar, ¿sí? Entonces, eso exige el trámite de la licencia ambiental. Y para ese trámite de licencia ambiental tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y es un inventario de todo lo que hay, inclusive qué tipo de árboles, las especies de fauna,
todos los sistemas de bioma, bióticos y abióticos, todo ese inventario, y medir la sensibilidad, ¿sí? Si esos, digamos, si esos ecosistemas son sensibles o no son sensibles, y todo eso se llama estudio de impacto ambiental, que eso vale más de 2.000 millones de pesos, y Harvey tiene una empresa para hacer eso. Él vive de eso, mejor dicho. Ahora, también tienen que hacer un plan de manejo ambiental. Entonces, el estudio de impacto ambiental es evaluar los ecosistemas, medir su sensibilidad y, lógicamente, decirle a la ANLA cuáles zonas deben ser restringidas. Por ejemplo, por aquí no nos podemos meter porque hay un humedal, aquí el nivel freático está poco profundo, o aquí hay unas especies que son nativas, por ejemplo, fauna que no se puede aquí meter el hombre, porque si el hombre entra, ahuyenta esas especies, ellas migran porque el hombre, pues si les invade el hábitat, ellas se van. ¿Sí? Entonces toca mantener eso de reserva, o también pueden decir, aquí hay unas especies endógenas es que son de ahí y en ninguna otra parte del planeta ni de la Tierra las hay, son exclusivas de aquí, y si nosotros interrumpimos este ecosistema, entonces la cagamos porque podemos generar la extinción de esas especies. Todo eso es el estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí es donde hay un error muy grave en este país, y las petroleras no tienen la culpa, y es que le encargan a la misma petrolera a que haga ese estudio de impacto ambiental. Entonces es lógico que ahí, entonces, es lógico que las petroleras en ese estudio de impacto ambiental mienten y meten mentiras a la ANLA. ¿Por qué? Porque no van a ser tan huevonas de decir, no, aquí no nos podemos meter, ¿sí? Y eso lleva a que los profesionales que están trabajando con ellas, los ingenieros ambientales, pues violan la ética porque el ingeniero ambiental ve que el ecosistema es muy frágil, y si coloca en su informe de que ahí no nos podemos meter a hacer sísmica porque la cagamos, entonces le dice, no señor, cambie el informe. ¿Cómo le ocurre? Entonces no podemos hacer sísmica. Entonces, ¿qué estamos haciendo, compañero? Y si usted no cambia el informe, pues entonces pase la carta de renuncia. Entonces, por problemas de estómago y que todo el mundo necesita sobrevivir y llevar el mercadito a la casa y pagar el arriendo, entonces el profesional termina violando su ética y termina metiendo mentiras y cosas que no son. Ahí con eso arranca todo, pero el problema no es de la petrolera, porque es que a uno si le dan papaya, ¿sí? Entonces es como si a mí me llama por allá la mamá de Natalia París y me dice, Osquitar, cuídeme a Natalia París, puede quedarse con ella toda la cuarentena y cuídemela, no me le vaya a hacer nada. Imagínate el papayazo que me están dando a mí con Natalia París. ¡Ja! Entonces, ahí en ese sentido, compañero, eso es lo mismo, el gobierno dándole al ratón a que cuide el queso. ¡Ja! Obvio que eso es un error garrafal, compañero, garrafal. Entonces, eso por un lado. Lo otro, el plan de manejo ambiental, eso es un circo, porque el plan de manejo ambiental es que la misma empresa diga que cuando la caguen y cometa afectaciones ambientales, entonces que diga cómo la va a remediar. ¿Ah? O sea, le aceptan de que diga, sí, nosotros podemos afectar el medio ambiente, pero si lo afectamos, pues entonces nosotros vamos a actuar aquí así y aquí así para remediarlo. No. O sea, es que el solo hecho, compañeros, de que ya se exija un plan de manejo ambiental, eso significa que ya la van a cagar, ¿sí? Entonces, y lo otro son los planes de contingencia, que es los contratos y convenios que tienen que firmar, por ejemplo, con la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, el que sea, por ejemplo, que si hubo, cuando dicen contingencia es algo que no es premeditado, algo
digamos, aleatorio, accidental, que se rompió una válvula, ¿sí? Se partió un tubo, se estalló, entonces se vino un derrame de crudo. ¿Cómo actuar? Esos son los planes de contingencia. Como ocurrió lo del ISAMA 158, eso ahí tiene que actuar el plan de contingencia. Entonces, en ese plan de contingencia, ya que hablamos de eso, no sé si lo tenga aquí en esta agenda o en esta. Tengo tantas agendas y apunto tantas gobernadas. Entonces, en ese sentido, no es tampoco en esta. Aquí está la otra. Entonces, aquí por ejemplo, dice, para efectos, obviamente, del plan de contingencia, tienen que ellos presentar el plan de ayuda mutua, ¿sí? El plan de ayuda mutua es los convenios que tienen que ellos firmar con los bomberos, la policía, la defensa civil, etcétera, ¿sí? Y están los PON. Los PON son los planes de operaciones normalizadas. Y eso es, lógicamente, lo que ya la empresa tiene que tener bajo control para evitar de que haya incidentes. Por eso se llama plan de operaciones normalizadas. Lo mismo, la misma licencia ambiental también les exige el informe de cumplimiento ambiental, el famoso ICA, que lo deben presentar cada mes, ¿sí? Y cuando hay, por ejemplo, problemas como el ISAMA 158 y hubo demanda de la comunidad y el juez falla, entonces ya el juez ordena el famoso ICLA, y es también un informe de cumplimiento, pero es legal, informe de cumplimiento legal ambiental. Entonces es una especie de sanción que le meten ahí a la empresa para que la empresa pues tenga que hacer informes mensuales, así como cuando a alguien le da una libertad condicional y le dicen usted tiene que presentarse a la inspección de policía cada 8 días, algo así. Entonces todo eso está establecido, compañeros, y esa es la normatividad en Colombia ambiental, y así es el procedimiento, y eso se presenta ante la ANLA, y la ANLA es la que da la licencia ambiental o no la licencia ambiental. Lógicamente que la licencia ambiental, pues tiene que ellos hacer unas visitas a la zona y verificar si el estudio de impacto ambiental fue bien elaborado o no bien elaborado. Entonces ahí es donde vienen los compliques, compañeros. Primero, la ANLA es una institución que no tiene casi recursos. Es una oficina en Bogotá que no tiene oficinas regionales. O sea, en Bucaramanga no hay oficina de la ANLA, ¿no? En Montería menos, en Arauca menos, ¿sí? Entonces, ellos no tienen casi personal de planta, es puro personal por OPS. Entonces, llega, por ejemplo, un informe, una solicitud de licencia ambiental, entonces hay una empresa contratista o un personal contratista externo por OPS y le dicen, vea, coja usted este informe y vaya y verifique, ¿sí? Entonces le dicen, su OPS es por 3 meses, usted en 3 meses me tiene que entregar ya informe de verificación de esos estudios de impacto ambiental y esos planes de manejo ambiental en 3 meses, compañero. Entonces, y no le entregan una sola, le entregan varias, ¿sí? Varias de esos. Y entonces le dicen, nosotros le pagamos de acuerdo a los informes, ¿sí? Y si no, o sea, es por tareas, por cumplimiento de tareas. Si usted no me entrega el informe, pues no hay paga. Entonces, ¿qué pasa? Ese profesional que está por OPS necesita paga rápido, entonces el primer mes va a tener sueldo, él va, entonces, ¿qué hacen? Avisan a la empresa y le dicen, vamos a ir a hacer la verificación. Entonces, como el funcionario que está haciendo esa tarea no es un personal de planta de la empresa, de la ANLA, ¿sí? No es personal de planta, sino es un particular que tiene una OPS, entonces él llama a la empresa, por ejemplo, Pares o la empresa Gran Tierra y le dice, voy a ir allá para el Putumayo a mirar a ver qué tal, se hablan de la ANLA y tal. Entonces le dicen, listo, ¿y qué necesita? No, que me ponga los tiquetes. Entonces la empresa petrolera le pone los tiquetes, lo recoge en el aeropuerto, lo lleva al hotel, ¿sí? Le paga el hotel, le pone camioneta para transportarlo,
Entonces, en primer lugar, los sitios que va a ir a visitar es lo que la empresa petrolera le quiera mostrar. ¿Sí? Pasa como cuando vino Clinton a Cartagena. Obviamente que no lo llevaron a los sitios donde está la pobreza, ¿sí? De Cartagena. Otra cosa que pasa también es la siguiente, que el que se encarga de dirigir la persona de la visita, primero el buen almuerzo, no están los regalos que se llevan y también pues el billetico que le dan, porque eso se lo dan para que haga un buen informe. Claro, y fuera de esos, pasa como cuando uno lo visitan en la casa, ¿no? Uno a los visitantes no les muestra debajo de la cama, ni les muestra la basura que tiene abajo el tapete, ni los lleva al cuarto de San Alejo. O sea, y además, uno hace aseo antes de que llegue la visita y recoge los calzoncillos cagados que tiene por ahí botados en la sala y en la pieza y todo. O sea, ellos, la industria petrolera, cuando va a llegar una visita, no solo en esto para la licencia, sino cuando hacen las visitas de ¿Aló? ¿Aló? Sí, señor. Hola, Sí, profesor. me había ido la luz. Bueno, pero ya llegó. Vamos a ir otra vez, compañero. Entonces, esperen, miro a ver si seguimos grabando. Sí, está grabando. Vamos a otra a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces voy a abrir mi presentación nuevamente donde íbamos. Entonces, compañeros, ahí, bueno, ahí ya estábamos hablando de la pregunta del compañero sobre el medio ambiente. Yo les voy a mostrar esta diapositiva. Entonces, la parte ambiental, sí, compañeros, ahí hay muchas irregularidades y empezando, repito, porque el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental lo hace la misma empresa que se va a beneficiar de una licencia ambiental y obviamente por lógica, sentido lógico, es que eso no necesita uno tener más de dos dedos de frente. La empresa petrolera, que es la que necesita que les pidan la licencia para poder hacer la exploración y la explotación, pues no se va a poner a hacer un informe o un estudio de impacto ambiental para que se la nieguen. Es lógico que la va a hacer para que se la aprueben. Entonces ahí ya se están diciendo mentiras y poniendo en riesgo los ecosistemas y el medio ambiente y lógicamente violando la Constitución en el sentido de lo que leímos, de que debemos propender por la protección del medio ambiente. Ahí ya la estamos embarrando.
una de las cosas que yo estoy tratando de tramitar en el Congreso, aprovechando mi vínculo allá como asesor, a través de varios congresistas, no solo del congresista que asesoro, sino uno ahí se hace amigo de muchos congresistas y termina uno asesorándolos a varios, es lograr de que el Congreso apruebe una ley donde sea la ANLA la que haga los estudios de impacto ambiental y los haga por regiones. Y esto lo he hablado con muchos de la industria petrolera y están de acuerdo, porque lógicamente a ellos se les ahorran los costos, porque, por ejemplo, ellos tienen un pedacito de la cuenca, ¿sí? En el Magdalena Medio, por ejemplo, hay 100 bloques, a ellos les dan un pedacito, y en ese pedacito tiene que hacer estudio de impacto ambiental, y resulta de que el bloque del lado ya tiene licencia ambiental, o sea, ya se hizo el estudio, y el ecosistema es el mismo, por lo cual, ¿para qué le exigen a una empresa petrolera que haga un estudio de impacto ambiental, ¿sí? de un ecosistema que ya está estudiado y que otra empresa vecina que tiene, repito, el bloque de lado ya lo hizo? Entonces, al final, los que están en el negocio, como el caso del profesor Harvey, pues, ¿qué hacen? Corte y pegue porque es el mismo estudio del lado, y vuelve y pum, otros 2.000 millones. ¿Sí? Entonces dicen, ahí nos tienen vacunados, y los que se enriquecen son ellos, y fuera de eso, y ahí en ese estudio de impacto ambiental, entonces amarran de que haya que hacer un monitoreo del suelo, un monitoreo de aguas, un monitoreo de aire, y entonces prácticamente ellos dejan asegurado otros estudios posteriores. Entonces, en otras palabras, lo que está ocurriendo ahí es que ellos se están autocontratando, dejando ya contratación previa de vigencia futuras, porque cuando les aprueben la licencia ambiental, entonces ya con el estudio de impacto ambiental, al aprobarle la licencia, quedan amarrados todos los estudios que ellos metieron ahí. ¿Y a quiénes contratan para esos estudios? Pues a la empresa que hizo el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso es corrupción. También para mí es corrupción. Entonces, lo que se quiere es que sea la misma autoridad ambiental, en este caso la ANLA o el Ministerio de Minas, de Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente, quien haga los estudios de impacto ambiental regional. De tal forma que, por ejemplo, cuando la ANH adjudique un bloque, el bloque ya cuente con licencia. Y que se le diga a la ANH, usted no puede adjudicar bloques mientras no haya licencia ambiental en esa zona. Mire cómo está parado el fracking desde el año 2012, que incursionó el fracking, incursionó en 2012, llevamos 8 años, yo digo que son 8 años de moratoria. Obvio, yo no estoy de acuerdo con el fracking, ¿sí? Pero quitándome esa etiqueta de no estar de acuerdo con el fracking por muchas razones, pues ese tampoco ha podido avanzar, sencillamente porque no hay un estudio de impacto, no hay licencia ambiental, no hay licencia a ninguno de los que le han dado bloques para yacimientos no convencionales y que utilice la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa a través de pozos horizontales en roca generadora. A ninguno le ha dado la licencia. ¿Y por qué la ANLA no le ha dado licencia? Porque no hay normatividad. No hay normatividad para ambiental. ¿Y por qué no hay normatividad ambiental? Porque no hay una línea de base ambiental. ¿Y por qué no hay una línea de base ambiental? Porque no se han hecho estudios científicos. Para eso son los pilotos. No se conoce abajo el subsuelo. No conocemos las aguas subterráneas, porque aquí en Colombia no hay laboratorios de aguas subterráneas. Por ejemplo, Venezuela, en la faja del Orinoco, tiene 3 laboratorios de aguas subterráneas. Nosotros no tenemos ni uno. No conocemos las aguas subterráneas. No conocemos el sistema de fallas, ¿sí? No conocemos el tectonismo de la zona del Magdalena Medio. Hasta ahora están montando los primeros sismógrafos en convenio entre la ANH y el Servicio Geológico Colombiano. Hasta ahora están en ese proceso de monitoreo. O sea, hasta que no se tenga eso y se hagan los pilotos y a partir de los pilotos se haga una serie de estudios científicos, se va a poder construir una línea de base ambiental. Y ya con esa línea de base ambiental, el Congreso tiene que aprobar una normatividad. Y ya con esa normatividad, la ANLA puede dar licencia ambiental. Y para dar licencia ambiental, las empresas tienen que volver a hacer, las que ya presentaron,
solicitud de licencia ambiental, ya con una nueva normatividad, tienen que volver a hacer los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque los que ya hicieron se basaron en unas normas que no eran para yacimientos no convencionales, ¿sí? Entonces, esa vaina para mí, si hay fracking en Colombia, yo creo que después del 2026. O sea, este gobierno ya no hace fracking. O sea, pensar y que la gente estúpida dice que, que Duque va a hacer fracking y que la campaña dijo que no. Él así quiera no le dan los tiempos, que le quedan 2 años, no alcanza. Y el próximo presidente que venga tampoco va a alcanzar. Para el 2026 sí, haciendo las cosas, y por ejemplo, si no le ponen palos a la rueda y se hacen los pilotos y todo funciona bien, yo creo que ya le tocaría el fracking en el gobierno de Claudia López, porque esa va a ser la presidenta del 2026 al 2028, ¿sí? Y si el próximo presidente entre 2 años es Petro, ahí sí apague y vámonos, porque Petro sí entierra esa vaina de una vez por todas. O sea que, entonces yo veo eso del fracking más enredado que terminar esta materia con ustedes, más enredado, ¿sí? Bueno, compañero, entonces, eso de la parte ambiental para que lo tengan claro. Estábamos hablando, bueno, el compañero que hizo la pregunta quedó satisfecho o quedó con dudas. Compañero, ¿quién fue el que preguntó? Bueno, entonces, hablando de abastecimiento de hidrocarburos y derivados, vale, cuidado. Ese principio básico lo está violando la NH. Y eso le estaba mostrando esta mañana a los congresistas. Esta mañana no pude hacer clase de registro de pozos porque me reuní con varios congresistas que me pidieron que los apoyara ahí porque están en este momento, pues hoy, desde las 10 están en debate de control político en la Comisión Primera del Senado sobre las inversiones de Ecopetrol en el Perman con la Occidental en Texas, en Estados Unidos, para el fracking, 1.500 millones de dólares. Entonces ahí hay unos senadores como Alexander López que me pidieron que los apoyara en ese debate, y también se está discutiendo el proyecto de ley que reglamenta el acto legislativo 05 del año pasado, que fue la reforma al artículo 360 de la Constitución, que tiene que ver lógicamente con las regalías. 361. 361 que tiene que ver con la distribución de las regalías. Y ahí, en eso, pues, el representante César Ortiz Zorro, el que yo asesoro, metió un artículo, un parágrafo, un artículo donde las regalías que le lleguen a los entes territoriales, que va a ser el 20% de las regalías, le va a llegar a los entes territoriales productores, como el caso, por ejemplo, de Santander, que es productor, y a los municipios productores, como por ejemplo Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres. Y de esos recursos logró ya el representante César Ortiz de que un porcentaje de esos todavía no se ha definido, pero más o menos se va a definir en un mínimo del 5%, y se le va a apostar al 10%. De esos recursos vayan para las universidades, así que para las universidades estatales, ¿no? Pues quedó como universidades públicas del orden territorial, o sea, universidades que sean del departamento o del municipio. Y eso pues beneficia a la UIS, ¿ya? Él quiere beneficiar pues Unillanos, Unitrópico, o sea, Universidad Nacional, que tiene por ejemplo sedes en Arauca, etc. Entonces, esa pasó en la Comisión Quinta de Cámara y Senado este fin de semana, que sesionó el Congreso sábado, domingo y lunes. Trabajaron hasta altas horas de la noche todo el día para poder aprobar más de 200 artículos, porque ellos tienen plazo. El Congreso tiene plazo hasta el 30 de este mes para aprobar la ley, o si no, lo hace el gobierno a través de decreto, ¿sí? Porque así quedó estipulado en la reforma
del artículo 361, que se conoce como Acto Legislativo 05 del año pasado, dice que el Congreso tiene plazo hasta el 30 de agosto de este año para aprobar la ley, porque si no el gobierno lo aprueba por decreto. Entonces, si el gobierno lo aprueba por decreto, hace lo que quiera. Entonces, la idea es de que sea el Congreso con participación de todos los congresistas. Entonces, posiblemente mañana o el jueves va a haber plenaria de Senado o de Cámara, y la semana entrante la otra, faltan 2 debates para que eso se convierta en ley. Entonces, lógicamente que se está haciendo el lobby para que ese articulito, ese parágrafo del artículo 14 pase en plenaria de Senado y pase en plenaria de Cámara, y que las universidades de orden departamental y municipal o de las de orden nacional que tengan sede en una entidad territorial productora, pues se le puedan dar recursos de inversión y para infraestructura, laboratorios y todo eso. Entonces, esta mañana yo por eso no pude hacer la clase de registros, por estar asesorándolos. Entonces, ahí en esa charla les dije, mire, nosotros no tenemos garantizado el suministro interno. Esta parte es un pantallazo, como la están viendo ustedes en pantalla, del contrato del portón, que es un contrato con Gran Tierra que firmó la NH por allá en el año 2007, ahí dice el artículo 16.5, precios para el abastecimiento interno. Cuando el contratista venda su crudo para atender las necesidades de refinación para abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio internacional, en la forma establecida en la resolución 181709 del 23 de diciembre del 2003, proferida por el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, aquí cuando nosotros o el país necesite crudo de la petrolera, se lo tiene que pagar con base a un precio internacional, y lo único que le hacen es un ajuste por calidad de crudo y descontando pues los costos de transporte, ¿sí? Eso está establecido en esa resolución 181709. A ver si yo la tengo por aquí en la normatividad. En la normatividad muestra el material para el debate, normatividad. Vamos a buscar las resoluciones. Entonces, mira, aquí está la resolución 18.1495. Resolución 40.048. Esa resolución no la tengo metida aquí. A ver si está acá. No, no está. Entonces, vamos a buscarla. No sé dónde la metí, pero no la tenía. Resolución 10, yo la había bajado ya. Aquí está. Y aquí está. La bajo porque la necesito. Normatividad. Resolución 18.1709. A ver, dice que ya está, pero yo no la había encontrado ahí. Es que está acá, vean. 18.1709, sí, ya está. Entonces, mire, como si nosotros le compramos el crudo a las petroleras, para que den cuenta, dice. Basado en esta resolución, resuelve el petróleo crudo de producción nacional que le corresponda a los explotadores, ¿no? Perdón.
repito, el petróleo crudo de producción nacional que le corresponda a los explotadores de hidrocarburos en desarrollo de contratos de exploración y explotación y que se destine a la refinación para el abastecimiento interno, se pagará tomando como base el precio internacional de explotación de crudos, de exportación de crudos en términos FOB. FOB es puesto en puerto, sistema FOB. Es puesto en puerto colombiano, con aplicación del precio internacional de referencia establecido como se indica en el artículo siguiente. Para cada crudo en particular, el precio solo variará dependiendo de la calidad medida de su ASAI, o sea, en grados API, porcentaje de azufre y los contenidos en los porcentajes de agua, sedimento, crudo y sal. El presente artículo no se aplicará al petróleo crudo proveniente de la propiedad privada, obvio que no. Eso no se le puede aplicar porque eso no es del Estado, ni de las concesiones, ni de los contratos de asociación especial como Carare, Las Monas y Opón. ¿Sí? Esos son contratos especiales, los cuales se seguirán rigiendo por las normas especiales expedidas para tal efecto. Bueno, me preguntarán ustedes, como este es del 2003, en el 2003 todavía no existía la ANH y lo que habían era contratos de asociación, pero quedaban algunas concesiones, pero no modernas, no las que empezó a firmar en el 2004 la ANH. Estas concesiones son concesiones viejas que aún hay una vigente, que es la concesión Yalea, que la tiene Perenco en el Casanare. Esa concesión revertía en el 2003 y Uribe la extendió hasta el 2023. Entonces no hay sino una concesión. Esas concesiones viejas tienen una cláusula y es que ellos están obligados a entregar el crudo de la concesión a Ecopetrol. Ellos no la pueden exportar ese crudo, se lo tienen que entregar a Ecopetrol y Ecopetrol se lo paga a un precio preferencial ese crudo, y esas concesiones ya por contrato de concesión quedaron de que el crudo de las concesiones antiguas, no de las nuevas, ¿no? El crudo de las antiguas concesiones, como el caso de Yalea, que es la única, repito, que sigue vigente de las viejas, ese crudo se les pagará a la mitad del WTI promedio del año anterior. Entonces, ¿qué hace Ecopetrol? O mejor, ¿qué le pasa a Perenco? Perenco tiene una concesión vieja, allá produce como 19.000 barriles nomás, muy poquito, y ese crudo se lo tiene que obligatoriamente entregar a Ecopetrol, no lo puede exportar, y Ecopetrol se lo paga a la mitad del WTI promedio del año pasado, o sea, para este año, ¿no? El año pasado cogen todos los precios WTI del año pasado y lo dividen en dos, y ese es el precio de ese crudo, ya está establecido ahí. Lo mismo ocurre con los contratos de Carare, Las Monas y Opón. Las Monas es allí Payoa, que lo tiene Petro Santander. Ese contrato también terminaba y lo extendieron hasta el límite económico, ¿sí? Y lo mismo sucede con el contrato Opón, que es el del gas de Opón. Todos esos contratos ya están amarrados por contrato las condiciones, ¿sí? Y eso pues lógicamente se debe cumplir como esté establecido ahí. Bueno, entonces, aquí ¿qué es lo que dice? Que el crudo que nos lo vendan, por ejemplo, de los nuevos contratos de la ANH, pues toca pagárselo a precio internacional, obviamente descontado por calidad de crudo, y aquí hay unas fórmulas que establecen, obviamente, el precio. Entonces dice, el precio del crudo X en dólares por barril es el precio cotizado en WTI, ¿sí? En dólares. Entonces, ahorita, por ejemplo, el WTI está en 41 dólares. ¿Sí? Así está, 41. Se le resta, ¿qué? El flete desde la costa del Golfo de Estados Unidos hasta el puerto colombiano. Entonces, ¿cuánto vale transportar un barril desde la costa del Golfo de Estados Unidos hasta el puerto colombiano? ¿Por qué se le resta? Porque resulta de que la empresa petrolera, cuando se lleva el crudo y lo vende, por ejemplo, en la costa del Golfo de Estados Unidos, pues ¿a qué precio lo vende? Al WTI, ¿sí?
pero tiene que llevarlo hasta allá, hasta la costa del Golfo. Entonces, el crudo que una empresa colombiana se lleve para Estados Unidos y lo venda ya a las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, se lo van a pagar, bueno, a $42 el WTI menos el castigo por calidad de crudo que es el Asai. Póngale que le quiten $2, entonces 40, pero tiene que llevarlo hasta allá, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué se le va a pagar? Lo que vale el crudo allá, castigado también por calidad, pero se le va a restar el flete porque ya no lo va a llevar hasta allá. Entonces, póngale que el flete sean $4, 4 o 5 dólares por barril. Entonces, ya Ecopetrol no va a pagar 40, sino 35. Ahora, aquí está la calidad del crudo. Si el crudo es por debajo del WTI, del crudo de referencia, pues toca restarle eso y ya se lo restamos. Ahora, si el crudo es liviano, por ejemplo, tipo Cusiana o Copiagua, pues en lugar de restarle se le suma, porque si el crudo es mejor que el crudo de referencia, pues se le suma por calidad. Aquí ya lo quitamos. También sucede, transporte aquí en Colombia, el TST es la tarifa del transporte al sitio de entrega con respecto al puerto colombiano en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el crudo, por ejemplo, ya lo tienen en el puerto allá en Coveñas y toca traerlo hasta la refinería de Barranca Bermeja o Cartagena, pues toca sumarle a ese transporte, toca sumárselo. Pero si el crudo no está en el puerto Coveñas, sino el crudo está en el Magdalena Medio, por ejemplo, entonces la empresa, al vendérselo a Ecopetrol y entregárselo en la refinería de Barranca Bermeja, ya no va a tener que llevar el crudo hasta el puerto de Coveñas. Entonces, ese transporte hay que restárselo, no sumárselo, sino restárselo. Sumárselo si tiene que la empresa llevárselo hasta la refinería de Ecopetrol. ¿Se entiende? Y se paga y se resta una tarifa de comercialización, porque el que comercializa el crudo, pues se gana una comisión, ¿sí? Entonces, ahí se resta. Y así compra el crudo Ecopetrol. Ojo, así lo compra, pero basado en un precio internacional. ¿Qué significa eso, compañeros? Aquí no hay un precio preferencial como está en las concesiones antiguas, que ya le comenté el caso de Yalea, donde el crudo se lo paga Ecopetrol a la mitad del WTI promedio del año anterior. Aquí es a precio internacional, lo dice. Pero además, compañeros, tengo que mostrarles que ese crudo no está garantizado para nosotros, los colombianos. Porque aquí apareció, se me está chiflando. Gonorrea. Bueno, vale, compañeros. Ahora dice, disponibilidad de la producción. Ojo con eso porque ustedes creen que nosotros tenemos garantizado el suministro interno. ¿Sí? Por allá hay alguien que le están haciendo el examen y apareció con gonorrea. Escuché por ahí. Aló. Hay uno con el micrófono abierto. Vale, cláusula 14, un contrato de concesión moderna, dice. 14.1, determinación de volúmenes. Bueno, los volúmenes producidos, excepto los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones en este contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones serán transportados por el contratista al punto de entrega. Los hidrocarburos serán medidos en el punto de fiscalización conforme al procedimiento señalado en el numeral 13.1 anterior y basado en esta medición se determinarán los volúmenes de regalías a que se refiere la cláusula 12 de los hidrocarburos restantes, los cuales corresponden al contratista. O sea, lo único que nos queda a nosotros son las regalías y lógicamente aquí está hablando de que los que utilicen en beneficio de las operaciones pues también se descontarán.
El resto serán del contratista. A nosotros solo nos dan regalías porque estos son concesiones, ¿no? Aquí no hay participación en la producción porque no son contratos de asociación. Dice disponibilidad. A partir del punto de fiscalización, o sea, donde el crudo se mide, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen la materia, el contratista, o sea, el concesionario, ojo con lo que dice, tendrá libertad de vender en el país o de exportar los hidrocarburos que le correspondan o de disponer de los mismos en cualquier forma. Ojo con eso. Eso que acabamos de leer, yo quiero que ustedes, lógicamente, lo comparen con lo que tenemos aquí, que dice autoabastecimiento de hidrocarburos y derivados. Eso no se cumple, ¿sí? De la misma manera, si nosotros miramos, observamos aquí, yo no sé qué pasó, que se dejó de ver la diapositiva, se ocultó. Ahora, póngale cuidado lo que dice por aquí. Dice el decreto 1760 de 2003 dice mediante el cual se transforma Ecopetrol. Aquí están las funciones de la ANH. Dice, son funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. ¿Sí? Ojo, funciones de la ANH. El objeto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la de administrar integralmente las reservas de hidrocarburos de propiedad de la nación. Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos las siguientes. Administrar las áreas hidrocarburíferas de la nación y asignarlas para su exploración y explotación. 5.2. Evaluar el potencial hidrocarburífero del país. Por eso hace calentamiento de cuentas. 5.3. Diseñar, promover, negociar, celebrar, hacer seguimiento y administrar los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la nación en los términos del artículo 76 de la ley 80 del 93 y las formas que lo sustituyen o adicionan. Bueno, aquí el decreto ley 1760, que lógicamente tiene fuerza de ley, pero no fue una ley aprobada por el Congreso, le está delegando a la ANH, digamos, las condiciones y términos para la exploración y explotación de los hidrocarburos, porque le dice diseñar, promover, negociar, celebrar y hacer seguimiento y administración. A mí me parece, yo no soy abogado ni menos constitucionalista, pero yo creo que aquí el gobierno de Uribe violó los artículos 334 y 360 de la Constitución, que dice que la ley es la que establece los términos y condiciones para la explotación y el uso de los recursos naturales no renovables de este país. Recuerde cuando les abrí la Constitución. Y aquí lo está haciendo, es un decreto, ojo, no la ley. La ley es el Congreso, aquí es un decreto. Ahora, es un decreto ley porque el Congreso le dio facultades a Uribe con la ley 790 del año 2002, le dio 6 meses para que hiciera una reestructuración del Estado, que fue donde él fusionó ministerios y reestructuró la Caja Agraria y la convirtió en Banco Agrario y también hizo una reestructuración del Seguro Social, y ahí fue donde le hizo la adquisición Ecopetrol, ¿sí? La adquisición. Y en esa adquisición, pues creó la ANH, pero yo no creo, tengo que leer la ley 790 del año 2002, a ver si el Congreso de la República, en las facultades que le da a Uribe, le da facultades para que a través del decreto ley como este 1760, establezca las condiciones y los términos para la explotación de los recursos naturales no renovables. Yo no creo que el Congreso le haya dado esas facultades a Uribe, porque aquí Uribe, mediante ese decreto, le está entregando a la ANH esas funciones, y esas funciones las debe establecer es el Congreso por una ley.
¿sí? A no ser que el Congreso, repito, le haya dado dentro de las facultades especiales que le dio a Uribe en el 2002, le hubiera dado facultades para que Uribe determinara las condiciones. Entonces la NH es la que estableció las condiciones y estableció el modelo contractual. Pero lo más grave que dice es 5.12, funciones de la NH. Adelantar las acciones necesarias para buscar un adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos sin perjuicio de las atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia. O sea, una de las funciones de la NH es garantizar el autoabastecimiento, ¿sí? Y dice 5.14, fijar el precio al cual se debe vender el petróleo de crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento o utilización en el país y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea el caso. Ojo con eso. En primer lugar, aquí en la 5.13 dice fijar los volúmenes de producción de petróleo de concesión. O sea, ya aquí en el decreto ley 1760 del 2003 quedaba claro de que Uribe iba a cambiar los contratos de asociación por concesiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se aprueba esta ley, todavía quien administraba el subsuelo era Ecopetrol y el modelo que Ecopetrol tenía era el contrato de asociación. Y ese contrato se aplicó hasta el 31 de diciembre del 2003 y este decreto ley es del 26 de junio del 2003. O sea, estábamos en un modelo de contrato de asociación y Uribe en el decreto ley ya utiliza el término concesión, significa que ya él iba a cambiar el modelo de contrato. Y aquí dice que fije el precio que se debe vender el petróleo crudo de concesión. Nuevamente utiliza el término concesión. Entonces queda claro que Uribe iba para el modelo concesionario. Entonces, dice que fijar el precio para vender el petróleo crudo con destino a la refinación interna, ¿sí? Para el procesamiento y utilización en el país. Entonces, dése cuenta lo que dice aquí. Ojo, disponibilidad. A partir del punto de fiscalización y sin perjuicio de las disposiciones legales, repito, que regulan la materia, el contratista tendrá libertad de vender en el país o de exportar los hidrocarburos que le correspondan. Entonces, ojo, porque aquí la NH está violando el mismo decreto ley 1760 del 2003 que la crea y le da funciones y le dice que debe fijar el precio y mire, primero, que debe fijar los volúmenes y que debe garantizar el autoabastecimiento. Dice, debe garantizar el autoabastecimiento. Debe establecer el volumen para la refinación interna de nuestro país. Y debe establecer el precio. Y resulta de que, por un lado, no los obliga a que nos vendan el crudo. Dice, tendrá libertad de vender en el país o de exportar los hidrocarburos. Entonces, si le da libertad a la concesionaria de que se pueda llevar el crudo para el extranjero, ¿cómo está garantizando el suministro interno? No veo por dónde. Está violando un principio básico y, repito, está violando el mismo decreto ley con el cual se crea la NH. Ahora, cuando le dice precio de abastecimiento interno, y dice que el contratista venda su crudo para atender las necesidades de refinación, dice cuando él lo venda, no está obligado, en este dice no está obligado, es si él quiere. Y si él no lo quiere vender, que no lo va a hacer porque cuando lo exporta le devuelven el IVA, bien huevón que no lo vaya a vender a nosotros para que no le devuelvan el IVA, se lo lleva porque le devuelven el IVA, y eso quedó contemplado en la reforma tributaria del 2012. Si nosotros estamos de buenas y el contratista nos lo vende para abastecer las necesidades de la refinación interna, pues compañeros, nos lo va a pagar, nos lo va a vender o se lo tenemos que pagar a precio internacional de referencia. Como lo dice la resolución 181709 del 2003 que ya les leí. Solo le hacen, obviamente, el descuento por calidad de crudo y restando el costo de transporte de la costa del Golfo de Estados Unidos, o restándole el transporte del campo hasta el puerto si lo tiene en campo y sumándole el transporte hasta la refinería. Y fuera de eso, pues toca pagarle una comercialización. Ahora, la NH ni siquiera nos garantiza a los colombianos
las regalías, para que ustedes, las regalías que nos corresponden a nosotros. Porque Ecopetrol, por ejemplo, sí en el contrato de asociación y en las concesiones viejas de antes del 74, como Yalea, que ya les dije, ahí ellos, los de las concesiones viejas, no se pueden llevar el crudo, se lo tienen que entregar Ecopetrol. Y ya les dije, a un precio preferencial que es la mitad del WTI. No precio de referencia internacional, la mitad del WTI. En el contrato de asociación Ecopetrol sí los obliga, y tengo que buscarme un contrato de asociación para que lo vean, sí los obliga a que nos tienen que vender el crudo Ecopetrol cuando Ecopetrol lo exija. ¿Sí? Le dice, si Ecopetrol necesita su crudo, el suyo que usted tiene derecho como socio, si yo lo necesito para refinarlo, usted me lo tiene que vender. ¿Sí? Y le establecía también un precio preferencial. Aquí la NH le dice, si usted no lo quiere vender, pero si quiere llevárselo, lléveselo. Y si no lo vende, se lo pagamos a precio internacional. Obvio, pues con los descuentos lógicos que tiene que tener. Y las regalías Ecopetrol sí se las lleva, en los campos que tiene Ecopetrol bajo operación y el crudo que recibe de las concesiones viejas, que es una sola, ese crudo Ecopetrol se lo lleva, el crudo de las regalías se lo lleva para la refinería. Y esas regalías se recibe en especie, o sea, en crudo. Pero mire la NH lo que dice a los nuevos contratos que se han venido firmando desde el 2004 hacia acá con la NH. Dice, comercialización de regalías. Cuando la NH lo considere conveniente y siempre que las disposiciones reglamentarias lo permitan, el contratista comercializará la porción de la producción de regalías que corresponde, la porción de la producción de hidrocarburos que corresponde a las regalías y entregará a la ANH el dinero proveniente de tales ventas. Para tal fin, las partes convendrán los términos particulares de la comercialización, pero en todo caso el contratista hará su mayor esfuerzo para comercializar dicha producción al precio más alto en los mercados disponibles. La ANH reconocerá al contratista los costos directos y un margen razonable de comercialización que deberá ser acordado entre las partes. Mire aquí lo que usted encuentra. Tres cosas. Uno, la ANH no recibe las regalías en especie. O sea, no recibimos crudo, como ocurre con el carbón, con el níquel. No nos dan carbón, no nos dan níquel, no nos dan oro. Las regalías nos las pagan en plata. ¿Sí? Ahora, no lo obliga, segunda cosa, bueno, no nos la pagan en especie, o sea, no recibimos crudo de las regalías, nos la pagan es en dinero, ¿sí? Y fuera de eso, no los amarra, así como aquí que si nosotros necesitamos el crudo de ellos para refinar, se le pagará con precio de referencia internacional. Las regalías, ellos las pueden vender, nos dan plata, pero no les exige que las comercialicen a precio internacional. Es al precio que ellos quieran porque dice, pero hará su mayor esfuerzo para comercializar dicha producción al precio más alto de los mercados disponibles. Al no ponerle un precio de referencia internacional, la empresa puede decir, por ejemplo, ahorita que está a $45 el WTI, la empresa puede decir, lo vendía a 30. ¿Y quién le dice que no? ¿Quién le dice que no lo vendió a 30? Obvio, ellos son libres porque no les amarraron, así como está amarrado el precio del crudo que nos vendan para refinar de ellos, así debería estar amarrado el precio del crudo de las regalías si ellos lo comercializan. Y aparte de eso, de que ellos ponen el precio, como ocurre con el carbón, con el oro, con el níquel, dice, se les reconocerá costos directos y fuera de eso, margen razonable de comercialización entre las partes. ¿Qué le va a reconocer? Transporte, trasiego, almacenamiento, costos de tratamiento, o sea, les cuentan todo lo que ellos quieran. Entonces dicen, de esos $30 que vendí el barril, yo me gasté 8 transportándolo, entonces quedaron 22, me gasté 1 en almacenamiento, quedan 21, que me gasté 1 en trasiego, quedan 20, me gasté 4 en tratamiento, me quedan 16, tome los 16 y aparte de eso me paga la comercialización, entonces quítale otro $1 de comercialización, entonces tome 15. ¿Cómo la ve? Así nos pagan las regalías, ¿ya?
Entonces dice, recauden dinero. Cuando el contratista va a pagar las regalías en dinero, deberá entregar a la ANH los montos correspondientes en los plazos señalados por la autoridad competente. En caso de demora, pues el contratista pagará a la ANH la cantidad necesaria para cubrir el monto adeudado, los intereses monetarios correspondientes y los gastos a que haya incurrido para lograr el pago. Dense en cuenta, compañeros, estos sinvergüenzas, ¿sí? Entonces, volvemos al cuento. Tenemos garantizado el suministro interno, tenemos garantizado un precio preferencial, ¿sí? No, nada de eso. Obviamente que afortunadamente el 88% del crudo que produce este país lo produce Ecopetrol y las socias en contratos de asociación, aquellos que aún no han terminado. Pero los nuevos contratos que tiene la ANH, que ya producen el 12% del crudo de este país, y creo que algo más, que ya viene de campos nuevos bajo este modelo, que pagan regalías del 8%, eso no lo pagan en especie, compañero, no lo pagan en dinero. El 88% lo recibimos en especie, pero es por Ecopetrol. Pero lo que son las empresas concesionarias nuevas, repito, no lo pagan es en dinero, no en especie. O sea que ahí, hablando de, ya para terminar, hablando obviamente esta diapositiva de lógicamente principios básicos, esos principios básicos la ANH lo está violando. En autoabastecimiento de hidrocarburos se está violando por culpa de la ANLA y los entes de control ambiental como las corporaciones autónomas regionales y el Ministerio de Ambiente en la parte de protección del medio ambiente, y la responsabilidad social pues es que las comunidades del área de influencia pues se vean beneficiadas con este negocio. Entonces, esos son, repito, los 5 principios básicos de la política petrolera en Colombia. Entonces, en la próxima clase vamos a ver de aquí de esta diapositiva lo que es el marco legal, ¿sí? Entonces, todo por hoy. Nos vemos la próxima clase para ver el marco legal, y ahí de una vez les voy hablando de lo que tiene que ver con el nuevo modelo de contrato de la ANH. Entonces, siendo las 4:01, damos por terminada la clase. Nos vemos.